¿Cómo están? Qué bueno saludarles y poder seguir avanzando en nuestro estudio, en nuestra reflexión de la palabra de Dios. Continuamos, estamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, y hoy día vamos a ver el versículo 21 en adelante. Vivimos tiempos de caos, tiempos muy difíciles, donde aparte de la situación económica, de las catástrofes físicas que se pueden dar, hay un daño en el corazón del hombre que está provocando muchas muertes. Hay cantidad de gente muriendo por eh, gente que llega con un cuchillo, con una escopeta, con una ametralladora y comienza a matar indiscriminadamente. Muchas veces la policía y las investigaciones llegan a la conclusión de que no había una razón. A veces son gente que la persona no conocía, y simplemente algo pasa en el corazón de estas personas que, sin entender los motivos, van y cometen este tipo de crímenes, asesinatos masivos en escuelas, en centros comerciales, en lugares donde la gente pues se congrega, se junta y no hay razón. Lo que vemos en la palabra de Dios es que el matar es un pecado que Dios condena. Y muchas veces cada uno de nosotros se pone en la posición, pues, y no de juzgar, pero sí de considerar las acciones de estas personas, y decir, bueno, realmente esto está mal. ¿Qué es lo que está pasando con la sociedad? ¿Qué es lo que está pasando con la gente que está llevando a muchos cada vez en aumento el número de personas que terminan siendo actores en este tipo de tragedias? Y pues obviamente esas personas, quizás en el desconocimiento de lo que implica para sus vidas el haber terminado, porque normalmente terminan muertos también ellos, el terminar su vida cometiendo un crimen, un asesinato del cual no pueden llegar a arrepentirse o pedir perdón por esta acción tan fatal cometida. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre el matar, el asesinar? Y aquí está justamente Mateo 5, versículo 21. Dice lo siguiente: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Es decir, esa era la ley. No matarás, uno de los 10 mandamientos, ¿verdad? Está claro. No matar era algo que Dios le dijo a la gente: esto es prohibido, no puedes hacerlo. Y si no, entonces eres culpable de juicio. Es decir, vas a tener que enfrentar la ley y vas a tener que recibir una condena. Obviamente, el juicio va a ser el qué tipo de condena o castigo vas a recibir. Ya no hay un juicio para tal vez justificar o perdonar eso. El asesinato como tal, con premeditación, con alevosía, como dice, ya preparado y en la intención del corazón, era condenado por Dios. Y versículo 22 dice, Jesús hablando dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. La misma culpa, el juicio. Lo mismo que a los antiguos se les daba por matar, dice cualquiera que se enoje contra su hermano. Y aquí quiero que reflexionemos un poco. Quizás nosotros, obviamente, usted y yo condenamos los asesinatos cometidos por estas personas, y otro tipo de crímenes que se cometen en la guerra y todo esto, actos de violencia. Sin embargo, ¿te has enojado alguna vez con alguna persona? ¿Has tenido ira o te has puesto en mal contra alguien? Pues, y yo sé que me va a decir, sí, pero es que me hizo esto, se metió, insultó a un familiar, o me insultó a mí, o me acusó de esto, y con razón, o me cruzó el carro, qué sé yo. Vamos a tener una razón y decir, bueno, pero yo me enojé por esto. Pues la palabra no nos está diciendo si tienes una razón justificable, sino que Jesús dice: yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Así que este enojo, es decir, este enojo en la capacidad de ser acumulado y de repente ser manifestado de una manera hostil, Dios lo condena.
Y quizás justamente no nos hemos puesto a pensar que en muchos casos hemos cometido ese crimen de enojarnos de tal manera y decir, yo no hablo más contigo, hasta ahí se acabó nuestra amistad, o has muerto para mí, ¿verdad? Un padre, una madre que le dice a su hijo, está tan enojado que le dice, esto que hiciste, para mí has muerto, sal de mi casa, ya no. Hay tantas situaciones en el hogar o entre compañeros de trabajo que ya no se hablan desde que pasó tal cosa, yo me enojé y no cruzamos palabra. Y no nos damos cuenta de lo que Jesús está diciendo. Así que si tú o yo, en nuestro caso, somos conscientes de Dios gobernando tu vida, mi vida, nuestras actitudes y nuestra manera de ser debe ser diferente y se rige bajo estos principios que Jesús deja. Entonces Jesús ya no va al hecho del crimen en sí, del asesinato, del cuchillo, de la bala que acaba con la vida de una persona, sino de la ira o del enojo acumulado y luego manifestado contra alguien. Y él dice, entonces también es culpable de juicio, como que lo hubieras matado. Así que analicemos. Y entonces, para evitar este crimen, ¿qué es necesario? Pues pedir perdón. Podemos disculparnos, porque a tiempo la persona está viva. No lo mataste, literalmente, pero delante de Dios la acusación es la misma. Entonces reflexionamos, decimos, no, esta actitud de enojo, de ira contra tal persona o en esta situación no está bien. Entonces debo tomar la actitud de ir y pedir perdón y reconciliarme y evitar caer en este pecado condenatorio, porque lo que vas a recibir es juicio de parte de Dios. Así que tengamos mucho cuidado con nuestras acciones, nuestras reacciones también ante situaciones que pensamos que tenemos derecho a reaccionar así por tal o cual situación, pero Jesús nos dice, no te enojes a tal punto. Así que debes aprender y debemos aprender a controlar nuestro carácter, nuestras reacciones. Porque el Espíritu Santo, la presencia de Dios en nuestras vidas, nos da la capacidad de poder tener ese control sobre nuestras emociones y sentimientos. El control del carácter, el dominio propio. Para que entonces no tengas que llegar a explotar y manifestarte de esta manera y ser realmente culpable de un crimen. Y aún va más allá, y escuchemos lo que dice a continuación. En el mismo versículo 22. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Esto de necio es como tonto, tarado, fatuo, es como decirle estúpido, insensato. Son realmente son insultos fuertes, ¿verdad? Entendiendo que es una persona que no está pensando bien y por eso el insulto, ¿verdad? Es que es un tonto, un tarado, un necio, un estúpido, que no piensa, no razona, no toma buenas decisiones. Y la palabra es tan clara que dice, si le dices, en la boca está el arma. Aquí no habla de cuchillos, aquí no habla de disparos, aquí no habla de ametralladoras o bombas, explosivos. Aquí está hablando que tu palabra y mi palabra, a través de nuestra boca, podemos estar cometiendo este tipo de crimen delante de Dios. Jesús dice, si le dices, necio, estúpido, tarado, bobo, si se lo dices a tu hermano, estás siendo culpable. Estás pecando contra Dios. Estás ofendiendo a Dios por estos insultos que tu boca está determinando para otra persona. Y volvemos a caer en la misma reflexión entonces. Porque a veces decimos, bueno, solo se lo dije porque me salió, exploté y le dije. Pero él o ella sabe que no es así.
no, no. No se trata de que él o ella sabe que no es así. No pudiste tener control de tus palabras, de tu boca y expresaste algo. Y Jesús dice, tú vas a recibir un juicio y condenación por eso. Vas a ser culpable. ¿Por qué? Porque no debías. Porque tu boca, al declarar cosas, tiene poder. Y estás declarando esto sobre otra persona, estás diciéndoselo. Y hay poder en tus palabras y poder al punto de la muerte. Hay mucha gente, bullying por ejemplo, por el cual muchos se suicidan. Y escucha uno el testimonio de la familia, de los amigos, de aquellos que se suicidaron fruto del bullying. Muchas veces no llegó a la agresión. Por ejemplo, el cyberbullying, ¿verdad? Por internet. Pues, no llegó a pegarle, a golpearle con alguna arma, a matarle físicamente, pero sus palabras, sus textos, lo que escribía, lo que le llamaba y le decía, los mensajes que le dejaba. Muérete, acábate, no sirves para nada, eres una basura, eres un necio, un estúpido. Perdón las palabras, pero de eso está hablando la Biblia. Y esas palabras causan tal efecto en una persona que lo matan, lo destruyen. Y Jesús está diciendo, si tú dices esto, si le dices necio, si le dices fatuo, vas a ser culpable ante el concilio, vas a ser culpable expuesto al infierno de fuego. Es decir, no es algo para tomar a la ligera. La palabra de Dios nos insta, nos exhorta a pensar bien nosotros también antes de decir las cosas. Por lo tanto, debemos actuar con prudencia, con sabiduría, y pedirle a Dios mismo que guíe nuestras palabras y aprender a controlar nuestro carácter y saber que lo que decimos tiene un poder. Eso es maldecir, hablar mal contra otro. Entonces estamos maldiciendo a esa persona con nuestras palabras, con nuestros labios. Y la palabra de Dios nos dice que no maldecirás, sino bendecirás. Nosotros como hijos e hijas de Dios estamos llamados a bendecir y no a maldecir. ¿Has cometido el error? ¿He cometido el error? Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Corregir. Entonces, pedir perdón. Perdóname, te dije esto, o actué de esta manera, o hablé de esta forma. Perdón. Y entonces comenzar a bendecir, a hablar bien. Que para eso estamos en esta tierra. Como lo vimos unos videos antes, somos luz y sal en la tierra. Por lo tanto, no estamos para maldecir a nadie, sino para bendecir. Y Jesús lo pone como un crimen, como un pecado grave, grande, que a Él no le agrada. Por lo tanto, seamos sabios en actuar conforme a la palabra. Y como hijos e hijas de Dios, que de nuestros labios salgan palabras de ungüento, que endulcen, que sanen, que curen, que sean de bendición y no de maldición. Palabras para salvación y no para condenación. Eso es una lucha. Es una lucha que día a día tenemos que enfrentar. No es sencillo, pero debemos estar pendientes de hacer que esta palabra, hacer la vida y poder dar testimonio de ser fieles al cumplimiento de ella. Permítame orar. Señor, gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Y Jesús, gracias por poner la meta más alta. A veces pensamos en los pecados, en las ofensas graves y pensamos que las cosas que hacemos no lastiman o no dañan de la misma manera. Oh Jesús, pero aquí en esta palabra tú nos enseñas que como hijos e hijas tuyos tiene aún que ver con nuestro carácter, con lo que sentimos, con lo que hablamos, y debemos tener cuidado con eso. Tal vez nadie lo ve, tal vez nadie lo escuchó, pero nosotros dijimos esas palabras y nosotros expresamos esos sentimientos.
Señor, enséñanos que tu Espíritu Santo pueda redarguirnos, podamos ver en lo que estamos actuando mal, podamos pedir perdón y corregir aquello que hemos hecho que te ha ofendido o ha ofendido a otros. Ponemos nuestras vidas en tus manos y oro, Señor, por discernimiento y bendición a cada hijo e hija tuya, Señor, que esta palabra pueda servir en cada uno de nosotros y forme y moldee nuestro carácter para ser cristianos maduros. Que nuestros labios bendigan y no maldigan. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, gracias por compartir este tiempo. Nos vemos el día de mañana para continuar con nuestros estudios de la palabra del Señor. Si estas reflexiones ayudan a tu vida, no te olvides de compartirlas. También puedes copiarlo a tus amigos, ponerlo en tu muro. Y puedes ir a nuestro canal de YouTube y suscribirte gratis. Ahí hay más de 310 videos ya que puedes compartir con otros para animarlos y bendecir sus vidas. Que Dios te bendiga. Hasta el día de mañana. Un abrazo fuerte de parte de mi esposa Teresita. De su servidor, el pastor Jonathan Prados, de la ciudad de Corona, en California. Un abrazo.